El siguiente grupo de fármacos que vamos a discutir son los inhibidores del cotransportador sodio-glucosa. Pero antes de hablar de estos fármacos es importante conocer el mecanismo por el cual la glucosa que se filtra a nivel renal se reabsorbe hacia la sangre. En esta primera imagen nosotros tenemos representado la luz tubular, las células que se encuentran a nivel de la porción S1 del túbulo proximal y las células que se encuentran a nivel de la porción S3 del túbulo proximal de los riñones. A nivel de estas células nosotros podemos observar un cotransportador. Se le denomina así porque es capaz de transportar tanto glucosa como sodio hacia el interior de la célula. Hay dos cotransportadores a nivel del túbulo proximal. El SGLT2 que reabsorbe aproximadamente un 90% de la glucosa de la luz tubular y el SGLT1 que también se encuentra en el túbulo proximal que reabsorbe aproximadamente un 10% de la glucosa y el sodio. Después esta glucosa puede entrar al fluido intersticial a través de transportadores GLUT2 y GLUT1 y el sodio puede hacer esto a través de la bomba sodio-potasio ATPasa. Ahora, ¿cuál es el mecanismo exacto de los inhibidores del cotransportador sodio-glucosa? Como su nombre lo indica, estos inhibidores van a actuar justamente en estos cotransportadores, los SGLT2. Al inhibir este cotransportador, hace que esta glucosa que normalmente entraría, se reabsorbería, se quede a nivel de la orina, la luz tubular. Tanto la glucosa como el sodio son moléculas osmóticas, lo que va a producir una diuresis osmótica, o sea que la glucosa y el sodio van a arrastrar agua y todo eso se va a eliminar en la orina. ¿Qué produce eso? Que haya una reducción no solo de los niveles de glucosa, sino que también haya una diuresis osmótica, una disminución del volumen plasmático, que esto va a ayudar a pacientes que tienen hipertensión arterial a reducir los niveles de presión arterial. Por eso es que es uno de los fármacos que se indica especialmente en pacientes que además de tener diabetes también padecen de hipertensión arterial. También es un fármaco que ayuda a reducir la presión arterial sistólica, como ya lo mencioné, y a un descenso en el peso corporal. Ahora continuaremos hablando de los inhibidores del cotransportador sodio-glucosa o SGLT2. Estos vienen en diferentes presentaciones, que pueden ser presentaciones donde el fármaco viene solo o viene en combinaciones como con metformina de liberación prolongada. ¿Cuáles son algunos ejemplos de estos inhibidores del cotransportador? La dapaglifosina, la empaglifosina, la canaglifosina. ¿Cuál es el mecanismo de acción? Es, como ya lo mencionamos antes, una inhibición reversible del cotransportador sodio-glucosa SGLT2 que se encuentra en el túbulo proximal del riñón. Esto ocasiona que haya una menor reabsorción de glucosa en el túbulo contorneado proximal y que esa glucosa y ese sodio se eliminen a través de la orina, lo que produce glucosuria y poliuria, ¿verdad? Y una diuresis osmótica que arrastra agua. ¿Cuáles son las características clínicas entonces de estos fármacos? Estos pueden llegar a reducir los niveles de hemoglobina glicosilada en un 0.6%. Se recomiendan principalmente en pacientes jóvenes sin insuficiencia renal significativa. ¿Por qué es importante mencionar que no tengan insuficiencia renal? Porque estos fármacos dependen del filtrado renal para funcionar. Cuando hay estadios avanzados de enfermedad renal crónica, disminuye la cantidad de glucosa que es filtrada, por lo que estos medicamentos pierden la eficacia para bajar la glucosa. También se ha asociado que favorecen la pérdida de peso, disminuyen la presión arterial porque hay una disminución del volumen plasmático, también disminuye el riesgo de la mortalidad cardiovascular porque además de disminuir la presión arterial, el volumen plasmático, disminuye la sobrecarga que hay a nivel cardíaco. ¿Cuáles son algunos de los efectos adversos?
Principalmente es el de las infecciones del tracto urinario o infecciones genitales. ¿Por qué? Porque acordémonos que se elimina glucosa a través de la orina. Esto puede favorecer el crecimiento bacteriano o el crecimiento de algunos hongos. Entonces hay que evaluar si se administran estos fármacos en pacientes que sufren de infecciones del tracto urinario recurrentes. También un efecto adverso es la deshidratación, porque acordémonos, hay una diuresis osmótica, se está eliminando tanto glucosa como sodio y agua a través de los riñones. Entonces esto produce que hay un riesgo de deshidratación. También hay un riesgo de cetoacidosis diabética grave, y esto es importante mencionarlo porque en estos pacientes hay un riesgo de una cetoacidosis euglicémica. ¿A qué se refiere eso? Que nosotros sabemos que se elimina glucosa a través de la orina. Eso va a ocasionar que el cuerpo disminuya la producción de insulina. En pacientes, por ejemplo, en ayuno prolongado, en dietas cetogénicas, por ejemplo, esa disminución de la glucosa, esa disminución de la insulina va a ser como un desencadenante para que aumenten los niveles del glucagón. Y el glucagón va a ocasionar que aumenta la gluconeogénesis hepática y que se busquen otras fuentes de energía para intentar aumentar los niveles de glucosa. ¿Y cuáles son esas fuentes de energía? Los ácidos grasos, ¿verdad? Entonces va a haber un aumento de la lipólisis, va a haber aumento de los ácidos grasos libres. Eso puede llevar a la formación de cuerpos cetónicos y a que se desarrolle una cetoacidosis diabética grave. También se ha asociado a algunos estudios que puede haber una relación entre el uso de estos inhibidores con el cáncer de mama y el cáncer de vejiga. Pero es importante mencionar que la evidencia actual todavía no confirma si hay un riesgo carcinogénico claro o no. ¿Cuáles van a ser las contraindicaciones importantes de estos fármacos? Entonces, pacientes con enfermedad renal crónica, ya sea estadio 3 o 4, por lo que ya mencionamos antes. Estos fármacos dependen del filtrado glomerular, y si el filtrado glomerular está disminuido, va a estar disminuido la cantidad de glucosa que se filtra a nivel renal y la eficacia de estos fármacos va a disminuir. También va a estar contraindicado en pacientes con infecciones recurrentes del tracto urinario.